están? Gracias por estar ahí como cada semana compartiendo la palabra del Señor, expandiendo nuestro conocimiento, aprendiendo más de Él, de lo que Él tiene para nosotros en cada momento. Vamos a tratar de hacerlo un poco más seguido, con mensajes un poco más cortos. Oremos por eso, porque realmente la demanda tecnológica es mucha y los recursos son escasos. Pero Dios tiene el control. No nos olvidemos de eso. Siempre Él tiene el control. Bueno, hemos estado trabajando llamados a ser diferentes. Estamos llamados a impactar el mundo de una manera distinta. Sin quererlo, me di cuenta esta semana que hemos estado enseñando sobre el Sermón del Monte. Entonces quiero que me acompañe a Mateo 5:43, téngalo allí presente, porque vamos a hablar de algo que tenemos que enfrentar de manera diferente. Y por eso hemos decidido titular este mensaje Religión o Convicción. ¿Por qué ese título como tan confrontante, evidentemente? Y es porque usted tiene que entender, nosotros como personas tenemos que entender qué estamos ejerciendo en nuestra vida. ¿Estamos viviendo una religión o estamos practicando nuestra convicción? Porque Jesús, cuando entregó su vida allí en la cruz, no estableció una religión. Él murió por librarnos de nuestros pecados, por presentarnos limpios ante el Padre y por establecer una convicción de justicia y juicio dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos ver hoy. Hay algo que cuando estamos llamados a pensar de manera diferente y sin mentalidad religiosa, tenemos que entender cómo debemos actuar. Pues vamos a Mateo 5:43, versión lenguaje actual, y usted va a ver allí este texto. Mateo 5:43 dice así: Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quien los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden, hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué quería traer este texto a colación allí al final del capítulo 5, que es bien importante para entender la dinámica del reino? Jesús nos dijo que nos debíamos amar los unos a los otros. Jesús nos dijo que había una regla principal llamada la regla de oro, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso casi todo el mundo en toda la historia, no importa si es cristiano, si es no cristiano, si es creyente, si es no creyente, te lo va a relatar algún día. Jesús dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. La pregunta aquí está: ¿la convicción o la religión que estás viviendo te permite hacer esto? ¿La convicción o la religión que estás viviendo te permite acercarte a quien no amas y mostrarle amor? Allí está la clave del asunto. Porque dice allí en el versículo 43, dice, hace muchísimo tiempo les fue dicho por Moisés, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. La pregunta principal, y acá los invito a hacer algo, cuando usted se considere no religioso, sino convencido de que Dios está en usted, usted se puede atrever a hacerle preguntas a la Biblia. ¿Cómo así? Claro, la mejor manera de aprender es haciendo preguntas. Entonces, la pregunta inicial aquí es ¿por qué Jesús los confronta con lo que dijo Moisés y por qué los confronta con lo que dijo hace muchísimo tiempo?
Primero, como dijimos unos días atrás, Dios es atemporal. Dios es el Dios de ayer, de hoy y para siempre. Exacto. Pero Dios no actúa igual ayer que hoy y en el futuro. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las personas cambian, las culturas cambian, los entornos cambian. Y Dios, que es quien diseñó todo el espacio-tiempo, toda la creación, desde el inicio hasta el final, que no tiene tiempo porque es eterno, Él lo sabe. Y si Él lo sabe, ¿por qué nosotros debemos de ignorarlo? Y Jesús se lo está diciendo allí. Moisés les dijo esto hace muchísimo tiempo. ¿Por qué Jesús refiere aquí a Moisés? Porque Él se está dirigiendo a un pueblo mezclado, un pueblo heterogéneo. Allí había religiosos, no religiosos, creyentes, no creyentes, había hombres, mujeres, niños, que era una novedad para alguien tan popular en su momento. Normalmente, cuando la gente en aquel tiempo quería escuchar la palabra de Dios, iba a la sinagoga o al templo. Al templo no iban precisamente a escuchar la palabra de Dios, iban a conectarse con Dios. Y eso es otra diferencia que algún día vamos a hablar. Pero cuando Jesús saca la palabra de Dios del templo, de la sinagoga, y la pone en lugares públicos, eso rompe toda estructura. Primero, Jesús vino a romper las estructuras. Él en versículos anteriores, usted va a leer que a él lo acusan de haber venido a abrogar la ley, a derribar la ley. Y él dice, no, yo vine a cumplirla, porque ustedes en su humanidad lo interpretaron de una manera, pero Dios en su misericordia infinita la interpretó o la hizo de una manera distinta. Y la manera, por ejemplo, es esta, que es la manera más clara. Moisés les dijo hace muchísimo tiempo, Moisés, autoridad espiritual, casi que ídolo ante los judíos, los fariseos, inclusive los publicanos, los judíos que se consideraban judíos de raza, decían, Moisés es nuestro profeta. Y cuando Jesús le relata, le dice, Moisés les dijo hace mucho tiempo, es decir, no se les olvide que esto tiene más de 2000 años. No se les olvide que esto tiene una evolución en el tiempo. Jesús, Dios, no cambia, pero los tiempos sí cambian. ¿Qué no cambia? La misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Pero la evolución del hombre sí va cambiando. La evolución, y no estoy hablando acá de teorías darwinianas o de teorías evolutivas, eso es otro asunto. Acá estoy hablando que la sociedad que conocimos. Mire, piénselo usted en este sentido. La sociedad que usted conoció hace 20 años no es la misma que usted conoció hoy. Si usted hoy es mayor de 40 años, está hablando como yo lo dice. En mis tiempos todo fue diferente. Yo conocí el teléfono de disco. Cuando mi papá me llamaba tenía que esperar hasta que llegara a la casa. ¿Sí o no? La sociedad avanza y evoluciona. Y Jesús lo sabía. Y les dijo, hace muchísimo tiempo les fue dicho, amar a vuestros amigos y odiar a sus enemigos. Pero Jesús viene a cambiar las cosas. Y Jesús les dice, versículo 44, les dice allí, pero yo ahora les digo, porque Jesús cuando entra a cambiar las cosas. Eso es cambiar la religión por la convicción. Cuando Jesús entra a nuestra vida, Él no viene a decirnos, rece 7 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, ore en la mañana, ore en la madrugada, vigile de noche, vigile de día. No, Él no vino a establecer un estándar, ni una medida de tiempo, ni modelos, ni estructuras de crecimiento, de cómo hacer las cosas de aquí y allá, que esto tiene que ser así, que si se libera así, que si no se libera allá. Eso no fue lo que vino a establecer Jesús. Jesús vino a establecer una relación entre Dios y el hombre. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo fallamos. Usted y yo todos los días la embarramos. Pastor Leo, dijo la embarramos. Sí, la embarramos. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Porque somos falibles. Porque tenemos un orgullo tan crecido que creemos que somos los únicos dueños de la razón.
Pero Jesús nos dice aquí, todos los tiempos cambian, pero mi misericordia no cambia. Todos los tiempos cambian, pero mi amor no cambia. Pero nuestro deber como seguidores de Cristo es adaptarnos a los tiempos. La religiosidad se queda anclada en el tiempo. Por eso es que usted en los templos, cualquiera sea su templo, usted escucha, es que así se debe hacer la cosa, así se debe hacer, se hizo hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, y usted tiene que hacerse una pregunta o hacerle una pregunta a la palabra de Dios y a Dios mismo y en su oración decir, Señor, ok, cuando yo estaba apartado de ti, cuando yo estaba alejado de ti, esta era la música que sonaba, esta era la moda que estaba, esto era lo que ocurría. Hoy tenemos reggaetón, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos todo. ¿Cómo yo puedo afectar o impactar a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto en este mundo de hoy? Y Dios, Jesús te va a decir, hace muchísimo tiempo fue dicho de esta manera y ahora es dicho de otra manera. Pero sigamos porque estamos hablando de personas, ¿cierto? Pero ahora yo les digo, versículo 44, amen a sus enemigos y oren por quien los maltrata. ¿Usted cree que ese consejo, esa recomendación de Dios es temporal o atemporal? Yo hoy puedo decirles atemporal. Imagínense esto en tiempos de Moisés. Moisés les dijo, odien a sus enemigos porque ellos tienen la tierra que ustedes tienen que poseer. Odien a sus enemigos porque ellos los esclavizaron en Egipto. Odien a sus enemigos porque ellos no les van a dar trabajo. En su momento fue válido. Porque era un pueblo sin tierra, sin herencia, sin nada que conquistar, sin nada. Solo tenían lo que tenían las maletas y el ganado con el que andaban. Pero el tiempo cambió, el tiempo avanzó. Ellos llegaron a la tierra que tenían prometida. Ellos llegaron a la tierra donde fluía leche y miel. Ellos llegaron a la tierra donde todo abundaba, gracias al trabajo y al esfuerzo. Pero el punto aquí es, ¿por qué entonces cambia? Porque la sociedad cambia, la sociedad evolucionó. Entonces ya no había que pelear por tierras. Entonces, ya no había que pelear por esclavitud. Entonces, ya había que discutir de manera distinta. Lo que pasa es que el religioso, el que tiene mentalidad religiosa, siempre va a haber enemigos donde no los hay. El enemigo del religioso es el que no piensa como él. El enemigo del religioso es aquel que se atreve a contradecir su fe. ¿Sabe? Pablo decía de manera muy eficaz, decía, estén listos a presentar defensa del evangelio con mansedumbre. Porque sabía él esto, porque él había sido violento, porque él había pedido cartas de extradición para aquellos que creían en Cristo y para mandarlos a la horca o a la crucifixión o a que les cortaran la cabeza. Pero Pablo decía esto porque él sabía que la fe y el amor en Cristo era distinto. Mira, tan distinto era para Pablo que entendió que el evangelio, la fe, no era solo para los judíos, sino para el mundo. Si Pablo no hubiera interpretado esto de una manera amplia, moderna en su momento, tal vez nosotros no estaríamos aquí enseñando que Dios es misericordioso, que Él no importa cuánto hayas pecado, cuánto hayas fallado, hoy nos perdona y nos ayuda a establecer una relación perfecta y buena con Él. Lo que estaríamos diciendo eso es para otros, no para nosotros. Y esa es la invitación principal. Cuando Jesús les dice, Moisés les dijo eso y en su momento fue ok, fue bueno. Ahora yo, Dios, Jesús les digo, amen a sus enemigos. En la mentalidad del religioso, amar a los enemigos es difícil.
¿Sabe por qué? Porque el religioso piensa que él está bien y los demás están mal. El religioso piensa que él es salvo y los demás condenados. El religioso piensa que si no se ora, ni se ayuna, ni se reza, ni se va a la iglesia como él, el resto están condenados. Y Jesús les dice, no es de formas, es de convicciones. No es cómo lo hagas, es con la intención con que lo hagas. No es cómo te muestres en el templo, es cómo te muestres fuera del templo que cuenta. No es lo que la gente dice que eres, es lo que Dios conoce que eres. Al fin de cuentas, nuestra fe no es manifestada en nuestras oraciones, sino en nuestras acciones. Nuestras acciones determinan lo que nosotros vamos a hacer hacia el futuro, pero nuestras acciones es lo que la gente alrededor está mirando. Si tú quieres dejar un legado de bendición, aún en tus hijos, actúa correctamente. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque para los hijos somos los papás, nos aman, nos quieren, darían la vida por nosotros si fuera posible. Pero la realidad es que ellos no están viendo tus palabras, sino tus hechos. Tú puedes decirle a tu hijo, ve a la iglesia, ora, ayuna, no digas groserías, no mientas, no engañes, pero él va a pensar en su mente y no importa si tiene 3, 4, 5, 20, 25 años, 30, 40. Mi papá decía mentiras. Mire, ¿se acuerda saber qué dijo esa mentira tan grande? Mi papá decía groserías. ¿Se acuerda, sabes qué decía groserías cuando estaba peleando? Mi papá se exaltaba. Ellos recuerdan más los defectos del carácter o las bondades del carácter que nuestras palabras. No es lo que le digas. Yo siempre le he dicho a quienes están a punto de casarse, sobre todo a las mujeres, dice, menos cantaleta, más acción. Menos cantaleta. La cantaleta no lleva a ningún lado. Es que usted no hizo, es que usted dejó de hacer, es que usted... ¿Saben qué pasa en los hombres? Les doy un tip. Señoras mujeres, aquí casadas y próximas a casarse. Toda soltera está próxima a casarse. La cantaleta lo único que hace es cerrar los oídos del hombre y abrir el movimiento de cabeza. Entonces la mujer piensa que el hombre está escuchando. Y realmente, normalmente estamos en modo mute, muteados, totalmente. ¿Por qué? Porque la cantaleta es angustiante, es cansona, no logra nada. Pero el ejemplo, y eso lo digo también para los padres, porque con los hijos somos iguales. Tratamos de cambiarlos a punta de cantaleta y regaño y dicho. Pero la mejor forma de lograr cambios efectivos en los hijos es a través del ejemplo. Hijo, ¿por qué no oraste? El hijo de otro está, pero tú no oras nunca. Hijo, ¿por qué no ayunaste? Pero tú no ayunas nunca. Hijo, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Pero tú no vas a la iglesia. Es nosotros junto con ellos acompañarlos en el punto. Entonces, volvamos a Mateo 5 y vamos a ir aterrizando este tema. Dice versículo 46, si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden, hasta los que cobran impuestos para Roma aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que creen en Dios, los que no creen en Dios, hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. ¿Qué mérito le está diciendo Jesús allí a ellos? ¿Qué mérito tiene amar a quien te ama? Eso no es una opción, es reciprocidad. Yo amo a mi esposa desinteresadamente y ella me ama desinteresadamente. Pero eso no significa nada realmente. Es mi deber humano. Mi reto grande, y aquí es donde entra Jesús, es poder expresar amor, empatía, cariño por los que no piensan como yo, por los que no actúan como yo, por los que están en contra mío. Pero hay un bloqueo muy grande, un bloqueo tan grande que se llama orgullo.
Y allí es donde está la diferencia entre la religiosidad y la convicción. La religiosidad es el mejor vestido que tiene el orgullo para evitar que cambiemos. La religiosidad nos dice, pero si tú oras, pero si tú ayunas, pero si tú vas a la iglesia. Pero esa no es la realidad. La realidad es cuando tú estás en tu cuarto frente al espejo. La realidad es cuando estás en la casa frente a tus hijos. La realidad es cuando estás frente a tu cónyuge, frente a la sociedad que realmente te conoce como es. Tú puedes decirle a mucha gente, no mienta, pero tú mientes. Tú puedes decirle a mucha gente, no, vaya a orar y no oras. Esa es la diferencia. Entonces, la convicción requiere humildad. Y esa humildad me va a llevar a rendir mi cabeza, como decíamos hace unos días, como cuando Jesús decía, ponga la otra mejilla, ante aquel que me ha ofendido, ante aquel que me ha humillado, ante aquel que se ha portado mal delante mío, ante aquel, usted, señora, señorita, que está buscando el amor de su vida y que se le ha perdido, no importa si es viuda, separada o soltera. Dios tiene a alguien para usted, pero no es quien usted cree. Si usted se vuelca delante de Dios, Dios le va a poner la persona correcta, agradable, la persona que la va a amar a pesar de quién es. Usted, joven, también. O señor. Este es el secreto y la diferencia entre la religiosidad y la convicción. La convicción es testimonio de vida. La religiosidad es un disfraz que pretende hacer las cosas bien, pero no lo está. Y hoy quiero invitarlos de manera sincera y honesta a que pensemos qué estamos viviendo en nuestras vidas. ¿Estamos viviendo una religión o estamos viviendo una convicción? La religión le hace daño a la sociedad. La convicción edifica el cuerpo de Cristo. Mi convicción en Cristo me hace sentir que soy salvo, me hace vivir de manera adecuada, me hace vivir dando testimonio de un Dios vivo que transforma, me hace entender que yo no era merecedor de su gracia, pero hoy la merezco y usted igual merece la gracia de Dios. No importa cuánto hayamos fallado, no importa si no oraste esta mañana o ayer en la mañana, si no llenaste tu reporte de devocional, si no hiciste las cosas como en tu templo te dijeron que las hicieras. Lo importante es que te acercaste a Dios y le dijiste, Señor, estoy cansado, estoy angustiado, estoy desesperado. ¿Qué tienes para mí hoy? La convicción implica que yo viva a Cristo todos los días de mi vida, sin importar en dónde yo esté ni a dónde yo vaya. Eso nos va a ayudar a hacer de nuestros enemigos los amigos de Dios. Y en eso se basa Mateo 5, del 43 al 46. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé la convicción, para que Dios nos elimine toda religiosidad. Todos estamos susceptibles de ser religiosos en algunos momentos. Hay rituales que nos gustan, hay movimientos y situaciones que nos gustan, pero todos debemos volver nuestros ojos a Cristo y ver que Él es el Dios de ayer, de hoy y por siempre, y que si bien Él no cambia, las situaciones cambian. Padre, gracias te doy por este día, Señor. Yo te pido, Dios, que bendigas a todos los que nos están escuchando en este día. Todos los que entienden que Dios es más que una experiencia religiosa, que Dios es más que ir al templo, que ir a ayunar, eso es bueno y nos acerca a ti. Pero lo que queremos creer y crecer es que nuestro carácter sea transformado, nuestra mentalidad sea transformada y nuestro testimonio refleje al Dios vivo, al Dios que todo lo puede. Bendecimos a aquellos que hoy declaran a Cristo como Señor y Salvador. Y declaramos, Señor, que hoy, Padre Santo, tu impacto en la tierra será mayor, porque en medio del dolor, de la angustia, por la enfermedad, por la pobreza, por la situación económica, tú actúas, Señor. Gracias por tus palabras de aliento, de fuerza, de renovación, de restauración.
Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, gracias por conectarse, gracias por estar allí. No se le olvide compartir el link, compartir el video y próximamente van a traer noticias de mensajes más cortos durante la semana. Dios los bendiga.